Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es por misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Abarcaremos lo que es sola gratia y sola fide. Solo a través de la gracia y solo por la fe puesta en quien, en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia y por la fe puesta en Cristo Jesús hace 506 años de la Reforma, y estas son de las 5 solas. Son 2 de las 5 solas para que podamos darnos cuenta que todo se lo debemos a Dios. Que si no fuera por Dios no seríamos salvos y que no podríamos gozar de una eternidad con Él. Esto es una gran bendición, porque sin merecer, ahora sí, como dice la canción de Marcos Vidal, no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó y no fue mi propio esfuerzo. El que me hizo ver la luz fue tu sangre derramada en esa cruz. No sé cómo. La otra vez desayunando ahí con mi esposa le decía yo, no sé cómo fue. Recuerdo muy bien que de repente estaba llore y llore sentado en esa silla ahí en Centro Vida. Y no sé qué fue lo que pasó, que lo que era primordial para mí se desmoronó. Y hubo un cambio radical totalmente en mi vida. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Pero ahora me doy cuenta que fue por Él, no por mí. Si hubiese sido por mí, yo nunca lo hubiera buscado. Es por misericordia de Dios, sola gratia, sola fide, que fue lo que escribió y clavó precisamente Martín Lutero hace 506 años. Precisamente en 1517, Dios usando a este exmonje para glorificar su nombre. En Romanos 9:11, o sea, el verso 11 de lo que leímos dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Dice la palabra de Dios, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho aún absolutamente nada. ¿Quiénes? Esaú y Jacob, que es de los que está hablando. Entendamos esto. Tenemos que ver el trasfondo cultural y el porqué de la narrativa. ¿Por qué fue que Pablo escribió esto a los romanos? Los judíos se sentían orgullosos. El judío era orgulloso en sí de que su linaje viniera de Isaac, cuya madre fue Sara, la esposa legítima de Abraham, y no de Ismael, cuya madre fue Agar, la sirvienta de Sara. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que en más de una ocasión vemos a los judíos declarar a través de la Escritura, siempre diciendo, linaje de Abraham somos, ¿no? Se lo dijeron inclusive a nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo que está aquí diciendo, está afirmando que ninguno puede decir que Dios lo escogió por los méritos de sus antepasados, ni por sus buenas obras. Y de nuestro Señor Jesucristo leemos
Cuando les dice el Señor en Juan 8, 31 y 33 al 33, les dice en Juan 8, 31 al 33, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice, conociendo obviamente los corazones de ellos, el orgullo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Ellos sentían que lo tenían todo. Lamentablemente, no tenían nada si no tenían a Cristo. A los suyos vino, a lo suyo vino Cristo, y los suyos no le recibieron. En pocas palabras, como punto de partida, la palabra de Dios nos enseña que nadie puede decir que nació bendecido, o que nació siendo salvo, o que nació sin pecado, o porque sus papás son cristianos, yo nací cristiano. No, por eso Pablo escribió: ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es más, nos dice la narrativa, pues no habían nacido todavía. Aún ni habían nacido. Y aquí es donde nosotros podemos entender muy bien por qué el apóstol Pablo es llamado el apóstol de la gracia, cuando en Efesios 1, 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No había nacido nadie, ni Adán ni Eva. Y dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque todo es por misericordia de Dios. Sola gratia, sola fide. Solo por la gracia de Dios, solo por la fe puesta en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. Así lo dice su palabra. Metamos a nuestra mente estas palabras: es el puro afecto de su voluntad. ¡Qué bendición! ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? No lo sé. Pero esto, hermanos, nos tiene que abrir un panorama de decir: valoro tu regalo, que sin merecer tú me has regalado, tú me has dado a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 27 al 29 nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es para que nadie se gloríe. Tiene que ser elegido por Dios, así lo dice Pablo en el versículo siguiente, ahí mismo en 1 Corintios 1, verso 30. Mas por Él están ustedes en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Mas por Dios, por la misericordia de Dios, ustedes están en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Eso es lo que proporciona nuestro Dios a través de Cristo a nuestras vidas. Por eso no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. No fue mi propio esfuerzo. Es Cristo. Continuando con el verso 11, leemos: para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca o permaneciera. La doctrina de la elección nos enseña que la soberanía de Dios es salvarnos por su voluntad, por su bondad, por su misericordia, no por un mérito propio. Por eso les dije que esto es una gran bendición, pero a veces pega en nuestro orgullo, porque el ser humano, él se quiere ganar la salvación por sí mismo y nunca lo va a poder lograr. Por eso es que existe la ley, para que te des cuenta que no la puedes cumplir al pie de la letra. Y para que tú puedas decir: oh Dios, ayúdame. Hay muchos que no les gusta eso y te dicen: no, es que uno también tiene que escoger, uno lo tiene que hacer. Pero ellos cuando oran, ¿qué oran? Y dicen: Señor, salva a mi papá, Señor, salva a mi mamá, salva a mis hermanos. ¿Por qué? Porque el que da la salvación es Dios, y aunque no lo quieran, están cayendo en la teología de la Reforma. O yo más bien lo diría, están cayendo en lo que viene siendo la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Es por gracia, es por la fe puesta en Cristo Jesús. En Juan 15:16 dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, así como para decir: y no se jacten, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Es el puro afecto de su voluntad. Mete esa información en tu mente. Gracias, Señor, por tu voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Luego añade en el mismo verso 11, ahí donde estamos en Romanos 9, dice: no por las obras, sino por el que llama. No es por lo que tú pudiste haber hecho, sino por aquel que te llamó. Efesios 2, 8 y 9 lo confirma Pablo escribiéndole a los Éfesos, y les dice exactamente lo mismo: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no tuviste nada que hacer, dice Pablo, así que no te vayas a gloriar. Es Dios el que te salvó. Fue su sangre derramada en la cruz. Es aquel que te llamó. Es a través de la gracia, por medio de la fe, esa gracia que solo los cristianos, que solo los escogidos pueden tener, y esa fe por la cual somos justificados y reconciliados con Dios Padre. Por eso aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 5, versos 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo, hermanos, lo que vieron los reformadores, que no veía la Iglesia Católica y que no ven muchas religiones, es que todo gira alrededor del don, del regalo de Dios, que es su gracia y es la fe. ¡Qué maravilla! Verso 12, Romanos 9:12. Se le dijo
el mayor servirá al menor. Una pregunta, ¿fue Dios justo al escoger a Jacob, el menor, para que estuviera por encima de Esaú, el mayor? Cuando se supone que el mayor es el que recibe la herencia o la bendición. La respuesta es un rotundo: Dios fue justo. Sí, fue justo. Ahora entendamos esto, porque el hombre por sí solo, el hombre natural, no quiere nada con Dios. El hombre está incapacitado por el pecado, cegado, está entenebrecido. El hombre necesita forzosamente a Cristo. Necesita el regalo de la gracia de Dios. Necesita ese don, ese regalo de Dios. Es por misericordia de Dios. Sola gratia, sola fide. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es más, dice Pablo, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el don del Espíritu Santo en nosotros, para que aquella venda se quite de nuestros ojos y entonces nosotros podamos entender las Escrituras y nosotros podamos ver quién es Dios, pero de otra manera no. El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual en el campo de la ciencia, de los negocios y de las artes, etcétera. Pero en lo que respecta a la salvación de su alma, en lo que respecta a su relación con Dios, es una papa. No puede. No puede. No tiene esa capacidad. Su entendimiento está completamente cegado, entenebrecido. Por eso Pablo escribe a los Éfesos en el capítulo 4, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza del corazón del hombre natural. No tenemos, amados hermanos, nada que envidiar del hombre que no tiene a Cristo. Absolutamente nada. Por muy exitoso que sea en este mundo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final perderá su alma? El hombre está cegado por el pecado, está cegado por el príncipe de la potestad del aire, está cegado por el diablo, está infectado del mal desde su nacimiento. El hombre perdió toda sensibilidad, ahí mismo lo dice a los Éfesos. El hombre se entregó a la lascivia, a los deseos más desenfrenados que hay. Eso lo puedes ver en Efesios 4:19. Y añade Pablo en la palabra de Dios en Romanos 9:13, el verso 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Continuando con el trasfondo cultural y la narrativa, Pablo primero se refiere a las naciones de Israel y de Edom, más que a los hermanos en sí. Pablo está citando Malaquías, al profeta Malaquías, en el capítulo 1, versos 2 y 3. Dice Yahweh: yo les he amado, dice Yahweh. Y dijeron: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, les dice Yahweh. Y amé a Jacob
Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Si tú te vas a ver todo el trasfondo cultural, ver la narrativa, ver todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, te das cuenta que los descendientes de Esaú fueron un vil desastre, fueron de lo peor. Entonces Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles, porque Él conocía el corazón de Jacob, y Dios se había propuesto en su soberanía que el Mesías, que la salvación vendría de los judíos. Y también obviamente conocía el corazón de Esaú y su descendencia. Por eso Pablo hace la misma pregunta que todos nos llegamos a hacer. Verso 14, ahí en Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro que no, dice Pablo, en ninguna manera, porque el hombre natural está en depravación total o en corrupción radical. Todos, amados hermanos, todos, si no estuvieran en Cristo, toda la humanidad, si el Señor no hubiera creado el plan de salvación, todos merecíamos la muerte, el castigo eterno, el infierno. Todos, porque la paga del pecado es muerte. Lo que viene siendo esta expresión significa es que todos los hombres están totalmente infectados por el pecado desde nacer, en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas. Su intelecto, su voluntad, sus emociones, etcétera. Ese es el diagnóstico que Dios nos da en su palabra sobre la condición humana. No hay vuelta de hojas. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer en Cristo? Del hombre natural. Para responder a esta pregunta necesitamos ir a la palabra de Dios. Vayan conmigo ahí mismo en Romanos, capítulo 3, versos 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando del hombre natural, del hombre que no tiene a Cristo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice el diagnóstico, sepulcro abierto es su garganta. ¿Sí o no, hermanos? Seamos sinceros, ¿qué es lo que escuchamos a diario de la gente que nos rodea? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿No? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso el hombre natural hace lo que hace, porque no hay temor de Dios delante de ellos. Hay muchos que afirman y dicen no creer en Dios, ser ateos. Pero en realidad no es que no crean en Dios, es que ellos tratan de sacar a Dios de sus vidas para seguir con su vida inmoral y hacer con su vida lo que les venga en gana, porque están infectados con ese pecado. Por eso es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso es que Dios destruyó con agua el mundo antiguo. Lo acabamos de ver en la serie de Pedro.
porque llegó hasta el colmo la maldad. Y dicho sea de paso, así será la destrucción de los cielos y la tierra. Así lo dice la palabra precisamente en 2 de Pedro. Así será la destrucción. Porque la maldad llega al colmo. ¿Al colmo de quién? Al colmo de Dios. No más misericordia. Vino como siervo, pero vuelve como rey. Con su ropa manchada en sangre. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero vuelve como el león de la tribu de Judá. Y el león está a punto de rugir. Estamos a nada de que el león ruja. En Daniel 8:23 escribe el profeta Daniel: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando del anticristo. Cuando lleguen los transgresores, cuando el mundo otra vez esté totalmente en maldad y se llegue al colmo. Y yo me pregunto, ¿qué más colmo que empezar a meterte con los niños para adiestrarlos, adiccionarlos y someterlos a hacer cosas inmorales? Estamos así a nada, hermanos, a nada. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra Dios. Es más, el hombre no quiere y no puede cambiar por sí mismo la condición en la que se encuentra. El hombre necesita forzosamente a Cristo, necesita la gracia de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más. Romanos 8:23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nada más, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el mundo entero no hay ni un solo hombre natural que sea justo, ni uno solo que entienda, ni uno solo que busque a Dios. Significa que adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, asesinos, viciosos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también tú lo estás si no te arrepientes y si no estás en Cristo. Como alguien dijo por ahí, quizá ellos están en el fondo de una mina. Sí, porque tal vez tú no eres un drogadicto, no eres un alcohólico, no eres una prostituta, no eres un adúltero. Quizás estás en otra escala, tal vez un mentiroso, no lo sé. Quizá ellos están en el fondo de una mina, dice, y tú en la cima de la montaña. Pero ¿sabes qué? Eres tan incapaz de tocar las estrellas como ellos. Todos están destituidos. Necesitamos a Cristo, hermanos, porque Cristo nos justifica, resuelve el problema de la culpa del hombre ante el juez justo, ante ese juez que es santo, 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 y que el pecado no puede habitar en su presencia. Cristo nos da redención, resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud del pecado,
del mundo y del diablo. Cristo nos salva por gracia gratuitamente. Solo así vas a poder tocar las estrellas. Solo así puedes estar en la presencia de Dios. De otra manera, no. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es por misericordia de Dios, hermanos, sola gratia y sola fide. Verso 15, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque no logremos entender todas las razones de Dios, del porqué de las cosas. Porque todos los hombres no salvos merecen el castigo eterno, todos merecen el infierno. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de ti y de mí, hermanos, sino de Dios. Dios es bueno, es soberano, no es arbitrario, y Dios obra para nuestro bien. Esto es una gran bendición. Muchas personas buscan cosas erróneas para asociar con Dios, como lo que anda de moda, la paz interior, el yoga, la meditación. Pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia. Tú no los ves, todas esas horas que pasan haciendo sus estiramientos y para tener esa paz interior. Si la dedicaran a leer la palabra y a orar y decir: Señor, háblame en tu palabra, tendrían esa paz que el mundo no les puede dar. Esa paz que el mundo no entiende, es más, no conoce, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Tristemente es porque están muertos. Por eso es que nos dice en Efesios 2:1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuántos pueden decirle: gracias, Señor, gracias? Porque cuando estaba muerto yo no podía sentir, yo no podía ver, yo no te podía seguir. Tú me diste vida a través de Cristo. Y ahora por fe en ti soy salvo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es por misericordia de Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador de finales del siglo XIX, dice: si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma, siempre escogerá las semillas de girasol. Cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger las semillas de girasol, su naturaleza buitresca debe ser palomizada primero. Solamente así. Lo mismo ocurre con el hombre natural. Al tener que elegir siempre entre Dios y el pecado, ¿qué crees que va a escoger el hombre natural siempre? El pecado. Es su naturaleza. Está en su naturaleza. Aún nosotros como cristianos, ¿cómo batallamos con la carne? Ahora imagínate el que no tiene a Cristo. La ausencia de Dios en él.
Por eso leemos en Tito 3, 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando se manifestó ¿quién? La bondad de Dios y su amor para con los hombres. Ese amor de nuestro Dios, de nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por misericordia de Dios, en pocas palabras. Sin la regeneración del Espíritu Santo, ningún hombre natural vendría a Cristo en arrepentimiento, en fe. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestro Señor Jesucristo declara en Juan 5:40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Te das cuenta? Ningún hombre por su naturaleza jamás vendrá a Cristo. No quieren venir a mí, dice el Señor, para que tengan vida. El pecador no viene a Cristo por sí solo, nunca. No solo porque no quiere, es que no puede. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Juan, pero un capítulo más adelante, en el 6:44, dice nuestro Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Dice, yo le resucitaré en el día postrero. Filipenses 2:13 escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea Dios. Es imposible que vengan a menos que Dios los traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Escribe Pablo en Romanos 8:7, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es lo que estamos hablando. El problema es que desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere gobernar su vida. El hombre quiere ser su propio Dios. Por lo cual es imposible para ese hombre humillarse, someterse, sujetarse al único y sabio Dios vivo y verdadero. Solo es a través del regalo de Dios, solo por gracia, sola gratia. Y a lo mejor tú puedes estar pensando desde que empezamos a hablar esto, pero ¿qué me dice de la fe? A lo mejor ninguno de los que están aquí ha pensado eso, pero alguien que nos esté viendo en las redes sociales va a decir, pero la fe, ¿qué onda? Es un paso que uno da. Es a través de la fe, es creer. Ahí está, ese es mi libre albedrío. Ahí está, es donde yo escojo a Dios. Pues quiero decirte que tal vez lo único que tenemos que hacer es creer, tener fe, sola fide. Pero eso también es un regalo de Dios. Es un don del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de ustedes, dice. Pues es que es un regalo de Dios. Todo es por misericordia de Dios, amados hermanos. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Valoremos, valora lo que tienes.
No fue tu propio esfuerzo. Cristo pagó un alto precio por ti y por mí. Solo por gracia, solo por la fe. Es mi regalo, dice el Señor. Tómalo. Compartamos, hablemos, prediquemos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz. Así lo dice en 1 de Pedro 2:9, porque es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora prestemos mucha atención, esta es la clave, su gracia. Nos va transformando, nos va regenerando a través del Espíritu Santo. Su gracia no nos deja igual, su gracia transforma. Esta gracia nos lleva a vivir diferente a como vivíamos en otro tiempo. Pero solo es a través de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que nos va transformando y cambiando día tras día. Así lo vemos a través de la palabra de Dios. Tito 2:11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es un ser, una persona, que la gracia de Dios está en él y valora lo que Cristo ha hecho en su vida. Estábamos ciegos, mas ahora vemos. Ahora hay una renovación en nuestra mente. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora los miembros de nuestro cuerpo ya no son de iniquidad, sino son llamados instrumentos de justicia. Y allí mismo en Tito capítulo 3, verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, amados, démosle gloria, démosle valor a la gracia de Dios. Dios envió a Jesús en nuestro lugar para hacer lo que nosotros nunca íbamos a poder hacer. La buena nueva del Evangelio es que Jesucristo ha triunfado donde nosotros hemos fracasado. Ahora ese Dios que es santo, 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 ya no nos ve en total depravación. Ahora ve a su Hijo plasmado en nosotros. Porque al fin y al cabo, Él nos está moldeando a la imagen de su Hijo para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y termino parafraseando los versos 15 y 16 aquí de Romanos 9. Tendré misericordia, dice el Señor, del que yo tenga misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es por misericordia de Dios, hermanos. Sola gratia y sola fide. Qué revelación a través del Espíritu Santo nos deja en su palabra. Qué revelación que recibió Lutero en aquel tiempo para decir, no, esto no depende del Papa, esto no depende de oraciones, esto no depende de cuánta lana yo dé por las indulgencias, para sacar a mi familia del purgatorio. No, es por misericordia, es por la gracia de Dios, es por la fe puesta en Cristo.